Durante la Segunda Guerra Mundial, uno de los episodios más sombríos de la historia humana tuvo lugar con la implementación del Holocausto, el sistema de genocidio perpetrado por el régimen nazi en el cual millones de judíos fueron asesinados. Sin embargo, en medio de este horror indescriptible, surgieron historias de resistencia, de ingenio y de valentía. No todos los judíos sucumbieron ante la opresión, la persecución y la muerte inminente. Hubo aquellos que, con astucia y coraje, lograron engañar a los nazis y, en algunos casos, escapar de su mortal control. Este video explora las valientes historias de algunos judíos que engañaron al régimen nazi y sobrevivieron a uno de los periodos más oscuros de la historia. Desde el uso de identidades falsas hasta la manipulación de los oficiales alemanes, estas historias de valentía no solo son ejemplos de supervivencia, sino también de resiliencia humana. La habilidad de los individuos para desafiar al sistema y sobrevivir bajo las circunstancias más extremas sigue siendo una inspiración hasta el día de hoy. Para comprender verdaderamente las hazañas de aquellos que lograron engañar a los nazis, es importante primero entender el contexto histórico en el que ocurrieron. El régimen nazi, bajo el liderazgo de Adolf Hitler, tenía como objetivo la eliminación sistemática de los judíos, así como de otros grupos considerados indeseables, tales como los gitanos, los discapacitados y los opositores políticos. Entre 1933 y 1945, millones de judíos fueron deportados a campos de concentración y exterminio. La política de exterminio organizada por los nazis, conocida como la solución final, resultó en la muerte de aproximadamente 6 millones de judíos, un acontecimiento que dejó cicatrices imborrables en la historia mundial. Sin embargo, en medio de este oscuro panorama, surgieron miles de historias de judíos que en su lucha por sobrevivir demostraron una increíble astucia y un valiente espíritu de resistencia. Uno de los métodos más efectivos que utilizaron muchos judíos para engañar al régimen nazi fue la creación de identidades falsas. Debido a la identificación estricta de los judíos mediante registros y documentos, el simple hecho de poseer un documento falso podía ser la diferencia entre la vida y la muerte. Una de las historias más famosas de este tipo de engaño es la de Hannah Senes, una joven judía húngara que se alistó en el ejército británico durante la Segunda Guerra Mundial. La valiente Senes fue enviada a Yugoslavia con la misión de infiltrarse en territorio ocupado por los nazis y ayudar a rescatar a los judíos de los campos de concentración. Aunque finalmente fue capturada y ejecutada, su heroísmo ha quedado grabado en la historia, y su uso de identidades falsas ayudó a salvar a muchos judíos. Otro ejemplo es el de Miep Gies, una mujer que, aunque no era judía, ayudó a Anne Frank y su familia a esconderse en Ámsterdam. A lo largo de los años, Miep utilizó diversos documentos falsos y recursos para ocultar a los Frank, protegiéndolos del destino que les esperaba en los campos de concentración. Sin la intervención de personas como Miep, muchos judíos habrían perecido. Además, en varias ocasiones, los judíos lograron disfrazarse de alemanes o de trabajadores forzados. En algunos casos, los nazis no eran capaces de distinguir entre los judíos y otros prisioneros. El uso de ropa de campo, junto con la habilidad para pasar desapercibidos, resultó fundamental en varios casos de supervivencia. En varios guetos en Europa, los judíos no solo intentaron escapar mediante el uso de identidades falsas, sino también a través de la organización de movimientos de resistencia. Un ejemplo prominente de esto fue el gueto de Varsovia en Polonia, donde miles de judíos decidieron enfrentar el régimen nazi en lugar de ser deportados a los campos de exterminio. En 1943, los miembros de la Organización Judía de Lucha lanzaron un levantamiento masivo, aunque finalmente el gueto fue destruido y los miembros de la resistencia fueron capturados o muertos. Lo interesante de este levantamiento es que muchos de los miembros de la resistencia judía no eran soldados entrenados, sino civiles, personas que se encontraban en situaciones extremas. Sin embargo, su habilidad para organizarse y luchar por su supervivencia es uno de los testimonios más poderosos de resistencia.
Algunos otros judíos se unieron a los partisanos, grupos de resistencia armados que operaban en bosques y zonas rurales, atacando a las fuerzas nazis cuando podían. Estas guerrillas no solo ayudaron a salvar a los judíos que huían, sino que también ayudaron a sabotear los esfuerzos alemanes y a liberar a prisioneros de trabajo forzado. A lo largo de Europa, también existieron muchas personas y organizaciones que ayudaron a los judíos a esconderse. En muchos países como Francia, Bélgica y Holanda, los justos entre las naciones, como se conoce a aquellos que ayudaron a los judíos, crearon redes clandestinas que permitieron a los judíos escapar de la persecución nazi. Una de las historias más conocidas de estos esfuerzos de rescate es la de Oskar Schindler, un empresario alemán que utilizó su influencia para proteger a más de 1.200 personas de ser enviadas a los campos de concentración. Schindler, que inicialmente comenzó su carrera como un empresario buscando beneficio económico, se convirtió en un héroe por salvar tantas vidas de manera astuta, empleando a los judíos en su fábrica y evitando que fueran deportados. En Francia, un sacerdote llamado Abbé Pierre también organizó el rescate de numerosos judíos. Ocultaron a los refugiados en conventos y otras instituciones religiosas, proporcionándoles documentos falsos y organizando rutas de escape hacia lugares más seguros. A lo largo de toda Europa, miles de personas, arriesgando sus propias vidas, escondieron a los judíos y ayudaron a que sobrevivieran. Aunque los nazis pudieron cometer horribles atrocidades, la valentía de estos hombres y mujeres demuestra la capacidad humana para resistir la opresión y luchar por la justicia. Las historias de judíos que engañaron al régimen nazi no solo son historias de supervivencia, sino también de dignidad y humanidad en tiempos de extrema oscuridad. Hoy recordamos a los valientes que, a pesar del miedo y la persecución, no se rindieron. La memoria histórica es esencial para que las futuras generaciones entiendan lo que ocurrió, pero también para reconocer el heroísmo de aquellos que lucharon por la vida en condiciones extremas. Estos relatos nos enseñan lecciones valiosas sobre valentía, compasión y el poder del espíritu humano. La historia de los judíos que engañaron a los nazis debe ser conocida por todos, porque aunque las sombras del pasado sean profundas, siempre hay historias de luz que nos recuerdan que el bien puede prevalecer incluso en las circunstancias más oscuras. Si te ha impactado esta historia de valentía y resistencia, te invitamos a dejar un comentario con tu opinión sobre lo que significa sobrevivir en circunstancias tan extremas. ¿Qué piensas acerca de los esfuerzos de aquellos que desafiaron a los nazis para salvar vidas? Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y no olvides darle like a este video. La historia no se detiene, y siempre hay algo nuevo por aprender. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del coraje humano.